Ahora vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Se le llaman así porque tienen puentes carbono-carbono y su estructura o esqueleto base está compuesto precisamente por varios átomos de este elemento. Como ya habíamos mencionado anteriormente, están compuestos por bioelementos primarios. Pueden llegar a ser moléculas muy grandes y son 4 tipos diferentes. Tenemos a los carbohidratos, que anteriormente se conocían como glúcidos, a las proteínas, que pueden ser muy grandes y muy variadas, a los lípidos, que tienen como principal característica el no mezclarse con el agua, y tenemos a los ácidos nucleicos, que solamente son 2. Vamos a empezar con los carbohidratos. Se llaman así porque están compuestos de carbono y por hidrógeno y oxígeno. Son moléculas las más abundantes que podemos encontrar en los seres vivos. ¿Sí? Están conformados por cada átomo de carbono, va a haber 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esto lo podemos ver en este ejemplo, que es una molécula de glucosa, la cual tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, el doble, y 6 átomos de oxígeno. Los carbohidratos se dividen en 2 grupos. Los carbohidratos simples, que son mejor conocidos como azúcares, y los carbohidratos complejos. En el caso de los simples, tenemos, de acuerdo a su número de unidades moleculares, a las cuales vamos a llamar monómeros, se encuentran los monosacáridos. Estos son la unidad más pequeña de los azúcares y su función es la de ser la principal fuente de energía de los organismos. Entre los más conocidos tenemos a la glucosa, a la fructosa, a la galactosa. De ahí tenemos a los oligosacáridos. Estos pueden formarse a partir de 2 monosacáridos hasta 10 de ellos, siendo los más conocidos los que están formados por 2, lo que se les llama disacáridos. Y tenemos como ejemplos a la sacarosa, que es el azúcar común de mesa, y la lactosa, que es el azúcar de la leche. Y por otro lado tenemos a los polisacáridos como parte de los carbohidratos complejos, que son largas cadenas formadas por la unión de muchos monosacáridos a partir de 11 en adelante. Y tenemos de 2 tipos: los de reserva, que tienen la función de ser almacén o reserva de energía, y entre ellos encontramos el almidón para las plantas y el glucógeno para los animales. Y también tenemos polisacáridos estructurales, que cumplen la función de ser parte o conformar a los organismos. Entre ellos tenemos a la celulosa, que es parte de las plantas, y la quitina, que es parte de otros tipos de organismos como los hongos. Ahora seguimos con los lípidos. Estos son un grupo amplio de sustancias diversas y por eso podemos ver que hay muchos grupos de lípidos. Están formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que los carbohidratos. Molecularmente están compuestos o están basados en una molécula de glicerol y en varias moléculas de ácidos grasos. Como ya les había mencionado, no son solubles en agua, por eso no se mezclan. Tenemos 2 grupos principales de carbohidratos. Están los lípidos saponificables, es decir, que forman jabones mediante la adición de un alcalio base fuerte,
y los lípidos insaponificables o no saponificables, es decir, que no forman jabones. Siendo los más abundantes los primeros, en los cuales podemos encontrar los ácidos grasos, que son una cadena larga de hidrocarburos que contienen un grupo ácido en uno de los extremos. Y esta cadena va desde 16 a 18 átomos de carbono. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿sí? También tenemos a los aciglicéridos, de cuales están formados por triglicéridos, ¿sí? Los famosos triglicéridos que vemos o que hemos escuchado de los análisis de sangre. Estas moléculas están formadas por una de glicerol o de glicerina y 3 ácidos grasos, como podemos ver en este ejemplo. Aquí está la molécula de glicerina y 1, 2, 3 ácidos grasos. Hay dos tipos de triglicéridos. Están las grasas, ¿sí?, que a temperatura ambiente son sólidas y están compuestos por ácidos grasos saturados, es decir, que todos sus átomos de carbono que conforman su estructura principal están llenos con 4 átomos cada uno. Y tenemos a los aceites, que a temperatura ambiente son líquidos y en la estructura de sus ácidos grasos van a tener al menos un par de carbonos que están unidos mediante un enlace doble, ¿sí? Estos, mientras mayor número de parejas de carbonos tengan dobles enlaces, se dice que son más insaturados y que son más saludables para el organismo. Ejemplos de grasas tenemos a la manteca, el cebo, el tocino, y ejemplos de aceites son los aceites comunes de cocina. Su principal función es la de ser de reserva de energía después de los carbohidratos complejos que ya se mencionó anteriormente. También tenemos a las ceras, que su principal función es la de capa protectora impermeable por ejemplo, en la piel de algunos animales, pelaje, en el plumaje de las aves acuáticas, en las hojas y en los frutos. Por eso es que podemos ver que las aves acuáticas no se mojan, sino que el agua se les resbala, al igual que con las hojas. Otro tipo de lípidos saponificables son los glicerolípidos, destacando los fosfolípidos. Estos fosfolípidos son muy característicos, tienen como característica muy llamativa el que tienen una parte que es hidrofóbica, es decir, que le teme o que repele el agua, y otra parte que es hidrofílica, es decir, que le gusta o ama el agua o se disuelve en agua, ¿sí? Y el hecho de que tenga estas dos características es muy importante para la formación de la membrana celular, que es la que podemos ver aquí, porque precisamente el que esta parte sea es muy importante, porque debido a que tiene una parte que repele el agua y otra que sí es compatible con ella, que sea semipermeable, que permite entrar a ciertas moléculas y a otras no. Muy bien. Ahora, pasando con los lípidos insaponificables, tenemos a los terpenos. Estos se encuentran en los aceites esenciales de los vegetales y es lo que les da ese aroma tan característico a las flores o algunas frutas como el limón o algunas otros o algunas hojas aromáticas como el mentol o el alcanfor. Y finalmente tenemos a los esteroides,
los cuales el ejemplo más representativo es el colesterol, ya que el colesterol es un componente vital para las membranas de las células animales y también participa en la síntesis de otras moléculas esteroides como las hormonas sexuales masculinas y femeninas, es decir, la testosterona y la progesterona.